Estamos con el pastor Jorge Isea y la primera pregunta para él, que él es filósofo y teólogo. La filosofía de la guerra, cuando vemos la guerra de Ucrania y Rusia, ¿qué hay detrás? ¿Por qué la guerra? La guerra, y este es un concepto muy tomado de las tradiciones, en este caso cristianas, ¿no? El pecado nunca es coherente. Y yo creo que uno de los aspectos que le brindan lucidez a la interpretación geopolítica desde los valores y desde la perspectiva antropológica cristiana es el realismo antropológico. Tristemente, el hombre no es ese canto lírico que las perspectivas ilustradas nos brindaban del noble salvaje, del hombre que era bueno por naturaleza. Estamos lidiando con una constitución antropológica que, como lo diría el apóstol Pablo en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos, estamos ante un dualismo antropológico donde batallan dos elementos irreductibles. El hombre como centauro ontológico, como un ser que tiene sin duda alguna plasmada la imagen y semejanza del Creador, pero al mismo tiempo que batalla con pasiones, ¿verdad?, bastante lesivas a la convivencia y a la saludable convivencia espiritual. Tristemente, la única forma de entender la guerra es desde la irracionalidad de una naturaleza corrupta, desde una concupiscencia, y de hecho Santiago, en este caso Jacobo, nos decía en su epístola de que las guerras vienen precisamente de eso, del carácter irracional de la conducta humana en su resistencia a escuchar el precepto divino. Pero sigue siendo parte de la historia de todos los tiempos y en todos lugares. Bueno, el viejo Heráclito decía que era la esencia misma de la historia, el conflicto. El conflicto, la guerra, y gran parte de la visión histórica del siglo XIX, con el marxismo y con gran parte Marx de esta visión planteaba la partera de la historia de la violencia. Partía del hecho de que el ejercicio del desplazamiento histórico de las naciones es un desplazamiento dialéctico, en este caso de dos bandos irreductibles en antítesis, ¿no? ¿Qué harían los líderes religiosos frente al conflicto de la guerra? Bueno, yo creo que la sindéresis, siempre los valores y la espiritualidad cristiana, en este caso nos invita, a pesar de que yo soy un pacifista, tengo que reconocer que la mayor parte de la tradición intelectual occidental no ha sido pacifista, y particularmente la tradición teológica occidental, desde Lutero y el mismo Calvino, y ya pudimos ver las implicaciones de las diversas guerras posteriores a la Reforma, y por supuesto la resistencia que la contrarreforma y el mismo universo simbólico de la experiencia de la cristiandad nos demuestra clara y taxativamente de que hemos tenido, pues, tristemente una experiencia de conflictos. Pero en el caso que hoy estamos viviendo con Ucrania y con Rusia, creo que en este caso Jonás nos dio una perspectiva que contrasta abiertamente con gran parte de las opiniones que se han generalizado, ¿no? Pero aquí hay un tema muy de sentido común, y pienso que a pesar de que no justifico la guerra, puedo entender qué está pasando. Lo que pasó el 16 de octubre de 1962 con Nikita Khrushchev y los misiles soviéticos en Cuba, creo que es el mismo escenario donde de alguna manera ese principio de mutua o de doble destrucción asegurada es el que se ve comprometido cuando bases militares de Occidente pueden estar en las fronteras del gobierno, en este caso ruso, ¿no? A pesar de que puedo entender la resistencia del Estado, y en este caso de Rusia, para defenderse, nada justifica la comunidad de desplazados y la terrible circunstancia que hoy está viviendo Europa y las contingencias colaterales que esto tendrán, pues en términos estructurales, ya geopolíticos. Estamos viviendo una crisis ya de proporciones globales producto de la irracionalidad, en este caso de dos agendas irreductibles que están en pugna. Se dice que podría haber una guerra nuclear, que es la última instancia con la amenaza de Putin y la respuesta de Estados Unidos. ¿No sería una especie de apocalipsis de Armagedón? Bueno, sin duda esto nos pondría en la edad de piedra, y cuando teólogos reformados posteriores, por supuesto, de los de la Guerra Fría, nos decían que cuando estudiamos y exploramos la literatura escatológica bíblica, podemos observar cómo esas afirmaciones que hacía 20 siglos atrás no tomaban sentido, particularmente para la idea de un teólogo del siglo XVI o del siglo XIX, hoy cobran una lúgubre realidad. Tenemos la capacidad de destruir 10 veces el planeta, y hoy quizás por la soberbia y por la misma iniquidad constitutiva del hombre, estamos poniendo en marcha, pues, las consecuencias lógicas de un espíritu que se encuentra en abierta rebelión con el precepto divino. Y es entre cristianos la guerra, ¿no? Ortodoxos a un lado y católicos por otro. A otro. mí me gusta hacer una discriminación interesante entre el cristianismo formal y el cristianismo funcional, ¿no? En este caso,
Este es una suerte de... El cristianismo y el ateísmo también tiene la misma expresión. Muchos cristianos se han comportado funcionalmente como auténticos ateos. Aunque formalmente manifiestan el hecho de que son cristianos, funcionalmente podemos ver una abierta resistencia en términos de conducta y de praxis social a la voz y al precepto divino. Por supuesto que van a ser inevitables pues, los desencuentros cuando, como le reitero, las más bajas pasiones de la condición humana toman expresión en un conflicto de esta naturaleza. Cobra una lúgubre realidad gran parte de los escenarios escatológicos consagrados en la literatura bíblica. Creo que viene a demostrar una vez más que la escatología bíblica no son los vaticinios trasnochados de profetas y de hombres en arrebatos místicos. Hoy podemos ver que gran parte de toda esa cartografía geopolítica consagrada en la literatura escatológica bíblica hoy cobra un sentido muy profundo y pertinente para la geopolítica contemporánea. Seguimos hablando con el pastor Jorge Isea, ya regresamos después de compromisos comerciales. Se habla de que la sociedad está en crisis y el hombre contemporáneo también. Le preguntamos al pastor Jorge Isea cuáles son las características de esa crisis y cómo salir mediante la religión. Francis Schaeffer llamaba a la sociedad contemporánea la era postcristiana, una era en donde la institucionalidad y gran parte del acervo de los valores de la espiritualidad cristiana está en una profunda crisis institucional. Hoy vemos que gran parte de la agenda que de alguna manera se impulsa a través de diversas instancias supranacionales como la ideología de género, las campañas proabortistas, gran parte de la perspectiva calentológica de la crisis ecológica contemporánea y la movilización disruptiva de algunos escenarios de desplazados, hoy se ha constituido en un auténtico y formidable desafío para la espiritualidad occidental. La ideología de género, particularmente, que es uno de los grandes exudados del mundo posmoderno, en esa sociedad líquida que Bauman denuncia y en esa sociedad que luego Byung-Chul nos habla de la sociedad transparente, ¿no? Nos encontramos ante quizás la peor crisis en términos de la naturaleza humana. Siempre hemos hablado de que desde la muerte de Nietzsche, de la muerte de Dios nietzscheano, a la crisis del hombre post-Foucaultiano, pues hubo un salto, ¿no? El hombre se divorcia de gran parte de los valores que le fueron propios a la cultura en Occidente y la crisis antropológica es evidente. Pues hoy nos encontramos con teóricas como Beatriz Preciado, particularmente en su manifiesto contrasexual, o Judith Butler, ¿verdad?, donde nos afirma de que el sexo siempre fue género, y Beatriz Preciado afirma de que la familia heteropatriarcal capitalista tiene que desaparecer esa suerte de familia heteropatriarcal, a la que ella le confiere luego un adjetivo también capitalista, debería desaparecer. Hoy, más allá de esos rótulos ideológicos, ¿verdad?, son un auténtico desafío para la espiritualidad cristiana. Hoy nos encontramos ante la disolución del asidero metafísico de la identidad antropológica. El hombre de alguna manera puede ser cualquier cosa, y cuando el hombre es interpretado como una construcción intersubjetiva y social, pues cualquier cosa el hombre podría ser. Hoy tenemos hombres abrazando, y tenemos partidos en Holanda, por ejemplo, donde en nombre de esta ideología, la ideología de género que se pretende instituir como un auténtico y totalitario movimiento hegemónico, tenemos un partido en Holanda cuyo único objetivo es la despenalización de la pedofilia, porque después de todo, si usted ha quitado los límites y las naturalezas propias de la expresión sexual y de la identidad sexual del hombre, pues entonces, ¿por qué usted ha abierto una caja de Pandora en donde cualquier parafilia y cualquier experiencia de alguna forma de la libertad puede tomar expresión? Ya la misma Simone de Beauvoir en su Segundo Sexo, cuando nos hablaba de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, nos ha quitado pues quizás esa plataforma metafísica de la identidad femenina, y el feminismo postestructuralista ha terminado por destruir al sujeto político que pretende reivindicar. Pues la reivindicación del valor de la mujer está amalgamada a la perspectiva y a los valores de la antropología bíblica. Cuando el apóstol Pablo decía que no hay varón ni mujer, siervo ni libre, esto para el siglo I de nuestra era, estaba diciendo de que la mujer y el hombre, ontológica, metafísica y axiológicamente, antropológicamente, tienen el mismo estatus, están homologados en términos de identidad y de valor. Pues creo que para que Occidente logre nuevamente la reivindicación de su valor, de su vitalidad, tendrá que volver a los orígenes propios de la espiritualidad cristiana. Ahora, ¿qué otras religiones están tomando estos temas como básicos
¿Y qué soluciones le han dado? Bueno, desde las perspectivas islámicas hay tolerancia cero a este tipo de debate. Usted puede ver que generalmente los promotores de esta ideología no marchan, por ejemplo, a Irak o a Irán, tratando de levantar consignas que vengan a reivindicar el derecho de la mujer, ¿no? O el derecho de los transgéneros o todas estas perspectivas antropológicas variopintas. El judaísmo está en la misma línea. Bueno, en este caso el Estado de Israel ha tenido una perspectiva mucho más progresista. Sin embargo, el judaísmo como expresión de fe, por supuesto, brinda una absoluta resistencia a la mayor parte de estas agendas pro-LGBT y a estas perspectivas de género que hoy terminan por aniquilar la identidad sustancial y antropológica del hombre. Ahora, son países precisamente cristianos y muchos protestantes los que están en esa línea. Y quizás por lo que decía Dietrich Bonhoeffer, son protestantes sin reforma. Y hoy necesitamos un retorno a los valores de la espiritualidad, más allá de la institucionalidad, más allá de las burocracias religiosas. La vitalidad de la espiritualidad cristiana siempre ha estado amalgamada a un retorno a la literatura bíblica y sagrada, y con la sola escritura calvinista, de alguna manera, nosotros como bandera auténtica de libertad, entendemos que el único criterio y horizonte de la libertad del hombre siempre estará amalgamando a la perspectiva antropológica, a la cosmovisión consagrada en ese libro. Y hoy nos podemos encontrar con teólogos ateos, con Biblias pro-gay, porque nos encontramos ante auténticos protestantes que no han tenido una auténtica reforma. ¿Qué reformas están planteando ustedes, por ejemplo, a nivel de las grandes religiones, en ese sentido, frente a la crisis del siglo XXI? Cuando nosotros planteamos estas reformas, yo creo que las palabras de Chesterton tienen mucho sentido. Nosotros no queremos legarle a las nuevas generaciones las cenizas de un pasado. Queremos comunicarles el fuego que permitió la vitalidad de Occidente. Y la única forma en que Occidente y nuestra nación, nuestras sociedades, puedan encontrar nuevos horizontes de libertad, están sin duda alguna emparentadas a la afirmación de Cristo Jesús cuando dijo, en su monumental afirmación, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente el retorno a los orígenes propios de nuestro pensamiento cristiano podrían ser un auténtico factor de transformación en el ámbito social, político y por supuesto espiritual. Atrevido cuando se dice la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad en definitiva? La verdad en este caso Jesús es una no, persona. no contestó Jesús cuando estaba allí pronto al sacrificio. Sí, fue un silencio solemne, pero él mismo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, muchísimas gracias al pastor Jorge Isea, siempre agradable hablar de filosofía y teología. Y seguimos con el arte, con la pintura y la expresión de la escultura en Venezuela. Ya regresamos.